Qué valiente la morra que me trate de educar. Noto que las más veteranas y frustradas intentan meterle malas ideas a las jóvenes y tienen éxito. Y lo logran, y lo logran. Por eso vamos a tener cada vez más generaciones de mujeres Karens, mujeres mayores y frustradas. Soy la arrepentida. Ese tipo de arquetipos. Está bien, mi compa. Porque si algo sobra en el mundo, son morras. Entonces, puede haber un chingo de morras frustradas, enojadas y manipuladas por las mujeres mayores, y aún así va a haber un chingo de morras que estén trabajándose a sí mismas, trabajando en construirse, trabajando en desarrollarse y generar familias y parejas sanas y felices. Alcanza para las dos, mi compa, no se ondeen, no se asusten. De todos modos, tampoco son tantos de ustedes, no mamen. La mayoría de los hombres van a acabar con esas morras. Y la mayoría de los hombres son los simps que ahorita están diciendo, ¡ay, el Temacho es machista! Así que no se agüite, mi compa. Fotochocho, fotoclítori. Fotoclíptori. Es como el turip tip. Ay, a mí, lo único que no me gusta de esta generación es que los memes duran muy poquito. Dice Alex, mi compa, una duda, ¿cuándo se debe dar elogios? Por cierto, hace 2 meses cumplí 16 años. Ok, entiendo. Trabajo, estudio, medito, leo y próximamente... No voy a leer eso. Ya estaba subiendo el del orgullo y bueno. Nunca, mi compa. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos angustiamos tanto si yo te digo, ¿para qué? Porque te voy a decir por qué, te voy a dar la solución. Porque crees que es tu única herramienta. Porque para ti es lo más valioso. A ti te encantaría que venga una morra y te diera elogios, lo entiendo. Ellas no. Ellas reciben 200 elogios al día. Para ellas el elogio no vale nada. Yo sé que tú crees que tus elogios son lo más valioso que tienes para dar. Que tus cumplidos, que tu reconocimiento es lo más valioso que tienes para dar. Y este canal existe para decirte, no, mi compa. ¡No, mi compa! Usted vale un chingo más que unas palabras bonitas. Las morras no valoran tus palabras bonitas y nunca las van a valorar porque eso es lo que hacen los pendejos. Y a las morras no les gustan los pendejos, a las morras les gustan los vatos vergas. Entonces, más bien reflexiona por qué crees que los elogios son una herramienta. No, es que a mí me gusta dar elogios. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta dar elogios y por qué tienes prisa por dar elogios? Porque a tu edad muy probablemente ni siquiera estás compartiendo con las mujeres todavía. Estás planeando qué vas a hacer desde antes, sin saber. Y obviamente es muy fuerte que las morras te digan, a nosotras nos gustan los elogios. Por eso hay una tribu y hay una comunidad de un chingo de hombres aquí para decirte, mi compa, nosotros ya pasamos por ahí. No les gusta. No les creas, te están mintiendo. Lo que quieren es chantajearte y manipularte. No les creas. Ellas ni siquiera se dan cuenta. Las mujeres jóvenes ni siquiera se dan cuenta que no es eso lo que quieren. Y ese es el gran tema y el gran pleito que tengo los viernes en los lives de Viernes de Morras, que se van con los vatos que les hacen elogios y son los vatos que luego resultan ser los peores. Entonces, en lugar de pensar en cuándo dar elogios, quizá porque entiendo que ahorita tu pulsión emocional y tu pulsión hormonal dice, yo tengo que entender cómo funcionan las morras, entonces pregúntate a ti mismo, ¿qué le puedes dar a la morra que sí le atraiga? Vuélvete un estudioso del tema de las mujeres, se vale. Nada más no les ruegues, no las persigas, mejor estudia el canal y aprende.
¿Por qué no es atractivo el elogio? ¿Y qué cosas son atractivas para una mujer de un hombre? Paréntesis para las mujeres que andan aquí. Vean cómo los hombres se mueren de ganas, no de dar elogios, eso es una proyección, de recibirlos. Aprendan a elogiar a un hombre y van a ver lo que es bueno. Dice Gloria, estamos presentes tus hijas las omegas del Discord, de la mano de nuestra mami Vivi, estando en modo reina, eso. Justo les acabo de dar un consejo. Dice Aldo Duarte, mi cabeza de rolón, 6 meses siguiendo tus consejos. Mi morra está desesperada porque ya no me puede manipular con nada, ni con sexo. Saludos. Una morra que te intenta manipular con sexo, mañana te va a intentar manipular con afecto y pasado mañana te va a manipular con los hijos. Y la mayoría de los hombres, donde puedes tener éxito en que no te manipule con sexo, donde puedes tener éxito en que no te manipule por afecto, la mayoría caemos con los hijos. Así que mi compa, mejor mándela a la verga para estar seguros. Dice Daniel Macar, mi compa, en mayo cumplí 20 y quería... y quería saber qué consejo se daría usted mismo cuando tenía 20 para tener una noción más realista. Un saludo al compa Nahuel, ya que empezamos un reto de 3 meses sin FAP. Déjeme acuerdo qué andaba haciendo yo a los 20 para ubicarme. Me gusta a este tipo de propuestas. Luego la gente dice, ¿qué te dirías? Y lo dicen desde un lugar como muy mamón. A mí me gustaría, sí, realmente, genuinamente acordarme qué me preocupaba cuando tenía 20. Tenía 18 aquí, tenía 19 aquí, tenía... ¿Qué consejo me daría? Mire, cuando yo tenía 20 me preocupaba mucho, a mis 20, muy joven. Ahorita a mis 35, casi 36, me vale verga esto. Me vale verga el no llegar, el no ser quien yo quiero llegar a ser. Y a mis 20 me preocupaba un chingo que no me iba a dar tiempo. Entonces mi compa y todos los compas de 20 y tantos que lo necesiten escuchar y los de 30 y tantos que lo necesiten escuchar, los de 40 y tantos que lo necesiten escuchar y los de 50 y tantos que lo necesiten escuchar, todavía hay tiempo, mi compa. Relájese. Agarre su ritmo. Falta un chingo de tiempo y tiene mucho tiempo para construir lo que quiere construir. Construya. Un ladrillo a la vez. Paciencia, mi compa. Llegará. Llegará. Se lo juro que llegará. Si se acelera, se va a tropezar. Gerardo Rosales dice, pelón, hablo con una morra pero me aplica el Amazon. No te aplica el Amazon. Le vales verga. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Me aplica el Amazon. El Amazon lo aplican los vatos porque están ocupados trabajando. La morra, ¿por qué te aplica el Amazon? ¿En qué está ocupada? Las mujeres también trabajando, sí, pero las mujeres tienen otras capacidades cerebrales. Las mujeres tienen la capacidad del multitask. Por lo tanto, no tienen pretexto para el Amazon. Entonces, cuando un vato no contesta un mensaje es porque está ocupado en otra cosa y no puede hacer las dos cosas a la vez. Las morras pueden hacer cosas a la vez. Entonces, ¿cuál es su pretexto, mi compa? Yo te digo la verdad. Le vales verga. Pero también me habla muy bonita. A todos les habla muy bonita. Porque a ella le gusta ser bonita. Porque a todas les gusta ser bonitas. El que ella te trate con respeto, con amabilidad, con coquetería incluso, no tiene que ver con lo que siente por ti. Tiene que ver con lo que ella se considera a sí misma. ¿Quieres saber qué siente por ti? Mira cómo se organiza para verte. Si no se organiza para verte, si no te busca la cita, si no te dice que sí a las citas, no le gustas, te está coqueteando porque ella es coqueta. Dice Julián Fer, hola Temach, saludos desde Texas.